¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestro estudio más profundo, enfocado específicamente en los relatos de la primera visión. La esperanza que tengo es que puedan recibir respuestas a sus preguntas y quizás tener algunas dudas aclaradas con las explicaciones que se comparten en estos videos. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que aprovechen y que vean los otros tres videos que pertenecen a esta serie. Este video es el cuarto video. Además, hay otros videos que tratan otros temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios dentro de las escrituras. Espero que estén gustando de esta serie. Vamos a entrar al tema el día de hoy. Seguiremos con, de hecho, nuestro primer relato que vamos a tratar, que es de segunda mano. Vamos entrando al tema, hermanos. Como mencioné, haremos un estudio más profundo sobre este relato de segunda mano de 1840 de la primera visión. Es el cuarto video, que es de 9, que vamos a ver sobre estos temas de los relatos de la primera visión, tanto de primera como de segunda mano. Les voy a dar una breve introducción histórica de este relato de segunda mano de Orson Pratt. De ahí vamos a leer el relato y dar comentarios y explicaciones sobre este relato. Comencemos entonces con una introducción histórica de este relato de 1840 de segunda mano que viene de parte de Orson Pratt. Ahí están los documentos originales y les comento lo siguiente. Con respecto a este relato, es el primer relato de segunda mano sobre la primera visión que vamos a tratar en esta serie con estos videos. Y por lo que se sabe, es el primer de este tipo en ser escrito. El autor fue Orson Pratt, uno de los 12 apóstoles originales en esta dispensación. El Quórum de los 12 Apóstoles fue organizado el 14 de febrero de 1835 en Kirtland, Ohio. El Elder Pratt fue ordenado como apóstol el día 26 de abril de 1835. 5 años más tarde, sirvió como misionero en las Islas Británicas durante los años 1840 a 1841. Llegó a Edinburgh, Escocia, en mayo de 1840 y para contribuir a los esfuerzos misionales decidió escribir un folleto que contuviera las experiencias de José Smith. Este fue publicado en septiembre de 1840 bajo el título de Un relato interesante de varias visiones notables y del descubrimiento reciente de registros de las Américas antiguas. Así se llamaba. Este fue el primer relato de la primera visión impreso, debido a que los relatos de 1838 y más tarde veremos 1842, ambos relatos de José Smith, no se imprimieron sino hasta marzo y abril del año 1842 en el periódico Times and Seasons. Además, su folleto fue reimpreso en Nueva York en 1841 y posteriormente vendido en la ciudad de Nauvoo. Siendo un folleto para apoyar a la obra misional, es evidente que la audiencia del Elder Pratt consistía de personas que no eran miembros de la iglesia. El estilo de este relato sigue el de los de José Smith, los tres anteriores de 1832, 1835 y 1838. Ya vimos esos relatos en los primeros tres videos de esta serie. Parece entonces que pudo haber tenido acceso Orson Pratt a estos escritos, o por lo menos siendo un confidente del profeta, mucha información la pudo haber obtenido de José por medio de conversaciones privadas. Orson agrega otros detalles para su audiencia, algunos siendo únicos, y también la forma en que menciona ciertos acontecimientos vienen claramente de su conocimiento como científico y su propio interés. Algunos ejemplos son el enfoque en la mente, la búsqueda de conocimiento,
su descripción sobre la luz y cómo ésta tuvo un efecto en los árboles, junto con el hecho que José tuvo una sensación peculiar en todo su sistema y que su mente fue arrebatada de los objetos naturales con los que estaba rodeado. Cabe mencionar que mucha información de este relato fue utilizada más tarde por José para su relato de 1842, que veremos en un video futuro, que la información que él ocupó en lo que era la carta que fue escrita a Wentworth. Algunas de las frases utilizadas en ella son iguales a las palabras escritas en este relato de Orson Pratt. Este dato da más validez a lo que está escrito aquí en el relato más largo y detallado de todos los contemporáneos de segunda mano. Hablando de eso, de que es el relato más largo, vamos a leerlo junto con el hecho de dar comentarios, como hemos hecho en los últimos tres videos, o los primeros tres, mejor dicho. Entremos entonces al relato mismo, vamos a leerlo y dar nuestros comentarios. Orson Pratt escribe: alrededor de los 14 o 15 años de edad, José comenzó a reflexionar seriamente sobre la necesidad de estar preparado para un estado futuro de existencia. Pero ¿cómo o en qué manera podía prepararse? Fue una pregunta que no había podido contestar en su propia mente. Él percibió que era una pregunta de importancia infinita y que la salvación de su alma dependía de una comprensión correcta de la misma. Vio que, si no entendía el camino, sería imposible caminar en él, excepto por casualidad. Y la idea de basar su esperanza de vida eterna sobre una casualidad o las incertidumbres era más de lo que podía soportar. Vamos a pararle ahí tantito. Vamos a enfocarnos rápidamente en esta frase. Solo quiero hacer hincapié de que seguimos con la misma edad, 14 años. Pero un dato interesante es que en un discurso que el Elder Pratt dio en Salt Lake City, la ciudad del Lago Salado, el 24 de febrero de 1869, él preguntó lo siguiente: ¿cuántos años tenía José Smith cuando por primera vez el Señor se manifestó a él? Después contestó que cuando tuvo la primera visión, José tenía unos 14 años y 4 meses de edad. Interesante el dato. La siguiente frase que vamos a ver es esta: la necesidad de estar preparado para un estado futuro de existencia. Agrego lo siguiente: el estado futuro de existencia significa la vida más allá, la vida en los reinos de gloria y la vida después de la resurrección. No sabemos cuánto sabía José sobre este tema, pero en las propias palabras de José había dicho: alrededor de la edad de 12 años comencé a inquietarme seriamente con respecto a todo lo importante que tenía que ver con el bienestar de mi alma inmortal. Eso lo vimos en el primer video que tratamos el relato de 1832. Su preocupación era cómo iba a poder presentarse ante Dios después de esta vida si no conocía bien cómo prepararse en ese mismo momento de su vida. En el libro de Mormón aprendemos que la muerte viene sobre el género humano, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Así dice Alma 12:24. Parece que José tenía una idea sobre este principio, porque si no hubiese sido así, no se habría preocupado. Esta vida es donde debemos sobrellevar las pruebas, siendo fieles, arrepentirnos y servir a Dios y obtener que el Espíritu nos acompañe para que tengamos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, y emulamos su vida perfecta. Esta era
la preparación que buscaba José. Bien, seguiremos leyendo este relato. Orson Pratt escribe, si iba a las denominaciones religiosas para buscar información, cada una señalaba sus principios particulares, diciendo, este es el camino, andad por él. Fíjense ustedes en Isaías 30:21. Mientras que al mismo tiempo las doctrinas de cada una estaban, en muchos aspectos, en oposición directa entre sí. También se le ocurrió que Dios era el autor de una sola doctrina y por lo tanto no podía reconocer sino una sola denominación como su iglesia, y que dicha denominación debe ser un pueblo que crea y enseñe esa única doctrina, cualquiera que sea, y que se base en la misma. Entonces reflexionó sobre la inmensa cantidad de doctrinas ahora en el mundo que habían dado lugar a cientos de denominaciones diferentes. Bien, hermanos, vamos a enfocarnos en esta frase aquí, o la idea de que cada una señalaba sus principios particulares, la inmensa cantidad de doctrinas, a todos que habían dado lugar a cientos de denominaciones diferentes. Aquí vemos claramente los resultados de la apostasía: confusión, enseñanzas diferentes y preceptos propios. No existen muchos dioses, sino uno solo. En los días de José Smith, tal como hoy, existen muchas iglesias que predican su propia sabiduría y su propia instrucción, como profetizó y nos enseñó Nefi en segundo Nefi 26:20. Estas iglesias falsas no buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya sustancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande que caerá. Así dice Doctrina y Convenios, la primera sección, versículo 16. Estas personas no obedecen al Espíritu, sino dicen, es en vano, porque en pos de nuestros propios planes iremos, y hará cada uno conforme a la imaginación de su malvado corazón, como dice Jeremías 18:12. Bueno, vamos a seguir leyendo el relato. Orson Pratt dice, en su mente, la gran pregunta que debía contestarse era, si alguna de esas denominaciones es la Iglesia de Jesucristo, ¿cuál es? Hasta que pudiera estar satisfecho con respecto a esta pregunta, no podía estar contento. Confiar en las decisiones del hombre falible y basar su esperanza sobre las mismas, sin ninguna certeza y el conocimiento propio, no satisfaría los ansiosos deseos que invadieron su pecho. Decidir, sin ninguna evidencia positiva y definitiva en la que pudiera confiar sobre un tema relacionado con el futuro bienestar de su alma, era repugnante para sus sentimientos. La única alternativa que parecía haberle quedado era leer las escrituras y esforzarse por seguir sus instrucciones. Seguiremos, hermanos, con esta frase, la idea de que confiar en las decisiones del hombre falible no satisfaría los ansiosos deseos que invadieron su pecho. Dice lo siguiente, los comentarios que les comparto. Nuestra confianza siempre debe basarse en Dios, no en el brazo del hombre. Cristo es nuestra roca sobre la cual debemos estar edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Aprendemos en Alemán 5:12. José no podía confiar en las enseñanzas de los hombres no inspirados. Puede ser que haya leído esas palabras de Jeremías y por esta razón no confió en el hombre falible. Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto
y no verá cuando venga el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra de sal y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. No se angustiará ni dejará de dar fruto. Jeremías nos enseña esto en Jeremías 17, los versículos 5 y 6. La siguiente frase, aquí vamos a enfocarnos en que la única alternativa era leer las escrituras y esforzarse por seguir sus instrucciones. Dios ha declarado lo siguiente: las santas escrituras de mí proceden para vuestra instrucción y el poder de mi espíritu vivifica todas las cosas. Doctrina y Convenios 33:16. El estudio de las escrituras lleva al lector a la fe en el Señor y al arrepentimiento. Esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio de corazón en ellos para que sean firmes e inmutables en la fe, como dice el Amán 15, 7 y 8. José buscó ser instruido con su lectura de las escrituras, pero eso no era todo. También se esforzó por seguir sus instrucciones. Como enseñó el rey Benjamín sobre los que reciben las enseñanzas y las creen: si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Mosía capítulo 4, versículo 10. Sigamos con la lectura. Orson Pratt sigue escribiendo. Él, en consecuencia, comenzó a leer las páginas sagradas de la Biblia con sinceridad, creyendo en las cosas que leía. Su mente pronto captó el siguiente pasaje: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. De esta promesa él aprendió que era el privilegio de todos los hombres pedirle a Dios sabiduría, con la certeza de recibir abundantemente, sin ser reprendido por hacerlo. Esta era información alentadora para él, noticias que le daban gran gozo. Era como una luz que brillaba en un lugar oscuro para guiarlo hacia el camino por el que debía caminar. Vamos a enfocarnos aquí en la frase de era el privilegio de todos los hombres pedirle a Dios sabiduría. Jesucristo nos enseñó, solo les comparto una partecita, hermanos, pero directo en Tercer Nefi 18, 19 y 20, Cristo dijo: siempre debéis orar al Padre en mi nombre, y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedida. Nuevamente fue Tercer Nefi 18, 19 y 20. No hay nadie mejor que Dios de quien podamos recibir sabiduría. Así enseña también en Santiago. Así que pedirle a Dios sabiduría es nuestro privilegio. Sigamos leyendo el relato que dice: él ahora vio que si le preguntaba a Dios, había no solo una posibilidad, sino una probabilidad, sí, más una certeza, que él debería obtener un conocimiento de cuál de todas las doctrinas era la doctrina de Cristo y cuál de todas las iglesias era la iglesia de Cristo. Por lo tanto, se retiró a un lugar secreto, en una arboleda, a poca distancia de la casa de su padre. Se arrodilló y comenzó a invocarle al Señor. Al principio, fue tentado severamente por los poderes de la oscuridad, que se esforzaron por vencerlo, pero continuó buscando la liberación hasta que la oscuridad se fue de su mente y fue capaz de orar con fervor en el Espíritu y en fe. Enfoquémonos en
esta parte aquí de que José debía de obtener un conocimiento de cuál de todas las iglesias era la iglesia de Cristo. Les comparto brevemente, les hago la pregunta, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? Cierto es que en todas las iglesias se encuentra algo de verdad, pero solo existe una iglesia verdadera que contiene toda la verdad y a la vez tiene a Jesucristo a la cabeza de ella. José quería saber cuál era la iglesia de Cristo. Para saber cuál es su iglesia, podemos comenzar a comparar cualquier iglesia con la que estableció Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento. Comparto solamente 6 puntos entre varios puntos que podríamos hacer. Primero, la iglesia se llamaba la iglesia de Jesucristo, o sea, llevaba la iglesia su nombre, como vemos en Efesios 5:23. Y la iglesia suya estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como nos indica Efesios 2:20. Estos, los apóstoles y profetas, deberían permanecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como nos enseña Efesios 4:13, por ejemplo. Segundo, la doctrina que la iglesia enseña debe, sin falta, ser la misma que Cristo enseñó. Súper claro. Número 3, o sea, tercero, la iglesia debe tener la autoridad de Dios para realizar cualquier obra necesaria para la salvación. Punto 4, todas las ordenanzas que se efectuaban en sus días, como la bendición de los bebés o los niños, el bautismo, la confirmación, entre otras, junto con la manera correcta de realizarlas, se deben de realizar en la iglesia de Jesucristo hoy. Punto 5. Por sus frutos los conoceréis, como dice Cristo en Mateo 7:20. O sea, debemos de llevar ese estilo de vida. Debería haber obras que concuerdan con las enseñanzas. El sexto punto que hago y el último punto que les comparto, la iglesia está enlazada con el cielo porque ella está dirigida por la comunicación divina conocida como revelación. Un ejemplo excelente de eso vemos en Hechos capítulo 10, donde Pedro recibía o seguía recibiendo revelación de parte de la iglesia. En los días de José Smith, ninguna iglesia cumplió con estos puntos y nuevamente son pocos los puntos que compartí ahorita que podríamos compartir para hacer más fuerte am, pues nuestro argumento, digamos. Voy a ocupar la palabra argumento. Hermanos, veamos entonces esta frase. Fue tentado severamente por los poderes de la oscuridad. Cuando estamos a punto de vivir grandes experiencias espirituales, como hemos visto en otros, un poquito en los otros videos también, vienen el adversario y sus huestes con el poder de la oscuridad para impedir que las logremos. Así pasó con José Smith. En las escrituras vemos que durante el evento más importante y trascendental de todo el universo, la expiación de Jesucristo, mientras estuvo en Getsemaní, el diablo estuvo presente. El deseo más grande de Satanás era hacer todo en su poder para que Cristo no tuviese éxito. En esa hora de angustia, escribió el elder James Talmage, Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, pudo infligirle. Este combate supremo con los poderes del maligno sobrepujó y eclipsó la terrible lucha comprendida en las tentaciones que sobrevinieron al Señor inmediatamente después de su bautismo. Esa es la cita del elder Talmage. Sobre la frase que Orson Pratt utilizó, tentado severamente, un erudito, Robert L. Millett, ha escrito lo siguiente. Una de las definiciones de tentar en el diccionario de Webster de 1828 es poner a prueba. Otra es provocar. En este sentido, José fue probado severamente
una prueba que no fue semejante a las que la mayoría de los mortales alguna vez padecerán. Significados de provocar incluyen desafiar. Ciertamente Satanás desafió al joven profeta, una provocación tan intensa y abrumadora que José temió que moriría. Bien, vamos a seguir, hermanos, leyendo aquí el relato mismo. El Elder Pratt sigue escribiendo. Y mientras derramaba así su alma en oración, deseando ansiosamente una respuesta de Dios, él, al fin, vio una luz muy brillante y gloriosa en los cielos arriba de él, que al principio parecía estar a una distancia considerable. Él continuó orando, mientras que la luz parecía estar descendiendo gradualmente hacia él, y a medida que se acercaba, aumentó en brillo y magnitud, de modo que, para el momento en que llegó a las copas de los árboles, toda la arboleda, a cierta distancia, se iluminó de una manera más gloriosa y brillante. Esperaba haber visto consumirse las hojas y las ramas de los árboles, tan pronto como la luz hiciera contacto con ellas, pero al percibir que no produjo ese efecto, se animó con la esperanza de poder soportar su presencia. Vamos a ver, hermanos, este concepto aquí de que José vio una luz muy brillante y gloriosa en los cielos, que esa luz descendió gradualmente, que se acercaba, o mientras se acercaba, aumentó en brillo y magnitud, y vamos a hablar de que se iluminó de una manera más gloriosa y brillante. La luz que al inicio estaba a una distancia considerable y luego se acercaba iluminando todo de una manera más gloriosa y brillante, era, hermanos, la gloria de Dios. La gloria de Dios es luz y verdad. La luz y la verdad desechen a aquel inicuo, como aprendemos en Doctrina y Convenios 93, los versículos 36 y 37. La gloria de Dios hizo que se fuera el diablo a medida que bajaba esta gloria, esta luz. De poco a poco se iba llenando el lugar. Esta luz celestial tomaba el lugar de lo terrenal, envolviéndole al joven para que pudiera estar en la presencia de Dios. La descripción de Orson Pratt sobre esta luz hace que pensemos en una luz que bajaba como un cilindro y a medida que iba bajando, se hacía más grande, brillante y potente. El elder Pratt escribió que la luz continuó descendiendo lentamente hasta que descansó sobre la tierra y así él fue envuelto en medio de ella. Bien, veamos estas frases, estas partes con respecto a la luz que llegó a las copas de los árboles y que José esperaba haber visto consumirse las hojas y las ramas y los árboles tan pronto como la luz hiciera contacto con ellas. Yo les comparto lo siguiente, que a lo mejor es algo muy interesante. A lo mejor la imaginación que tienen ustedes o la idea que tienen sobre la primera visión va a cambiar un poquito sobre lo que les voy a compartir aquí. El elder Pratt menciona que la luz llegó a las copas de los árboles. William Smith, el hermano de José, también da un detalle parecido cuando en una entrevista dijo que José fue y se arrodilló en oración a Dios. Mientras estaba en oración, vio una columna de fuego descender. Vio que llegó a las copas de los árboles. Al llegar a las copas de los árboles, José tuvo miedo, pensando que se iban a consumir y él junto a ellos. Pero al percibir que no produjo ese efecto, se animó con la esperanza de poder soportar su presencia, dice el elder Pratt. Y Orson Pratt pudo haber aprendido este dato de José de manera directa,
como del relato de 1835 de José Smith, en el que José dice que había una columna de fuego, la cual se extendía a todas partes y aún así no había consumido nada. La arboleda, hermanos, era espesa debido a que había muchos árboles en ella, de varios tipos, y algunos de estos árboles llegaban a 30 metros de altura. Cuando uno piensa en la primera visión, típicamente nuestras mentes nos llevan a una arboleda con varios árboles grandes cuyas ramas están llenas de hojas verdes. Sin embargo, la primera visión sucedió a principios de primavera y los árboles no habrían tenido hojas verdes aún. En esa temporada del año habría flores que cubrirían los árboles. Entre los colores de estas flores que brotarían de esos árboles son morado café, una crema brillante, blanco con algo de rosa y también amarillo. Por lo tanto, la arboleda habría estado muy colorida aquella hermosa mañana cuando José salió a orar, porque los árboles habrían tenido flores, aunque esas flores, perdón, aunque a esas flores el Elder Pratt las llamó hojas, da validez a lo que sucedió en la arboleda. ¿Qué tal esa información, hermanos? Entonces me imagino que nuevamente con los datos que tenemos a lo largo de los años, no era verde quizás, sino que era más colorido con esas flores. Debió de haber sido una escena hermosa. Sigamos pues con lo que dice el Elder Pratt. Él dice que la luz continuó descendiendo lentamente hasta que descansó sobre la tierra y así él fue envuelto en medio de ella. Cuando al comienzo vino sobre él, se produjo una sensación peculiar en todo su sistema. Inmediatamente su mente fue arrebatada de los objetos naturales con los que estaba rodeado. Fue envuelto en una visión celestial y vio a dos personajes gloriosos que exactamente se parecían el uno al otro en sus características o semejanzas. Se le informó que sus pecados le fueron perdonados. También se le informó sobre los temas que durante algún tiempo habían agitado su mente, a saber, que todas las denominaciones religiosas creían en doctrinas incorrectas y, en consecuencia, ninguna de ellas era reconocida por Dios como su iglesia y reino. Hablemos un poco, hermanos, sobre esta frase importante. Se produjo una sensación peculiar en todo su sistema. E inmediatamente su mente fue arrebatada de los objetos naturales con los que estaba rodeado. La sensación peculiar, como dice el Elder Pratt aquí, que se produjo en todo su sistema es que José fue transfigurado, teniendo el Espíritu, siendo transfigurado y estando preparado para entrar a la presencia de Dios. Allí es cuando su mente fue arrebatada de los objetos naturales. En otras palabras, José llegó a un estado más allá de lo natural, lo físico, a un estado terrestre, o sea, paradisiaco, cubierto y glorificado por el Espíritu Santo para soportar la presencia divina y recibir la luz y verdad que acompañarían el mensaje que le sería entregado. Un apóstol moderno, más o menos creo que fue tipo finales de los 1800, más o menos, Charles W. Penrose, él dijo lo siguiente: tal como la luz del sol revela objetos naturales a nuestros ojos, así el Espíritu que proviene de Dios con un lugar apropiado para ocupar y las condiciones en las que opera, revela las cosas de Dios. Ese cita viene del Journal of Discourses, volumen 23, página, mejor dicho, 23. Con esta idea, lo que acabo de citar, parece entonces que la razón por la que la mente de José fue arrebatada de los objetos naturales fue porque el Espíritu iba operando en él, preparándolo para que estuviera disponible a la recepción de cosas celestiales y
espirituales. Súper interesante. Ahora bien, este relato testifica también, vamos a ver esta frase, que José vio a dos personajes gloriosos que exactamente se parecían el uno al otro en sus características o semejanzas. Ofrezco lo siguiente, hermanos, que José vio a dos personajes gloriosos, o en otras palabras, tal como aquel siervo justo Esteban también vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dentro de esa gloria, o luz, o fuego, majestad y poder, José pudo darse cuenta que ellos exactamente se parecían el uno al otro en sus características o semejanzas. Cristo es literalmente el Hijo del Padre Celestial. En la vida premortal era semejante a Dios, como dice Abraham 3:24, y así poseía el poder y la gloria del Padre. Después de su resurrección, él declaró: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28:18, porque Cristo cumplió con su misión terrenal y ahora poseía un cuerpo glorificado e inmortal de carne y huesos. El Padre también tiene un cuerpo glorificado, tal como declara Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, la sustancia del Padre. Contestando a Felipe, Cristo le dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Lo dijo porque Él es completamente como el Padre, y es porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera, como dice Juan 5:19. Además, puede ser que la enseñanza de Alma sobre la necesidad de nacer de nuevo tenga que ver con esta semejanza entre el Padre y el Hijo. Alma preguntó: ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? Fíjense en esto, hermanos. ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Como dice Alma 5:14. Cristo, como un ser exaltado, siendo uno con el Padre, tiene la mente y el poder del Padre. Debemos también buscar tener la mente de Cristo y ser participantes de la naturaleza divina, como nos indica 2 Pedro 1:4, así adquiriendo los atributos de Dios. Más tarde en la vida, el profeta José Smith explicó que el Salvador se propuso salvar los hijos de Dios. Él se proponía hacerlos como Él, y Él es como el Padre, el gran modelo de todos los seres que gozan de salvación. Así que esa parte de la familia humana que es asimilada a su semejanza obtiene salvación, y el no ser como ellos es la destrucción. Y en eso consiste la salvación. Excelente enseñanza de parte del profeta José Smith. Sigamos, hermanos, con esta frase que se le informó que sus pecados le fueron perdonados. Cuando la iglesia fue organizada en esta dispensación, una revelación fue dada en la que Jesucristo dice: después de habérsele manifestado verdaderamente a este primer elder, o sea, a José Smith, que había recibido la remisión de sus pecados, de nuevo se vio envuelto en las vanidades del mundo. Esta referencia, dado el orden en que de los temas del cual habla la sección 20 de Doctrina y Convenios, esto solamente pudo haber sido la primera visión, porque luego se habla de Moroni, entre otras cosas. Así que eso tiene que ver con la primera visión en Doctrina y Convenios 20, versículo 5. Vamos a dar unos comentarios específicos sobre esta frase aquí: que todas las denominaciones religiosas creían en doctrinas incorrectas y en consecuencia ninguna de ellas era reconocida por Dios como su iglesia y reino. Ofrezco el siguiente comentario. Como dice Salmos 127, versículo 1,
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sabiendo esto, claramente se ve que ninguna iglesia que está a medias, que no tenga toda la verdad, no practique las ordenanzas de salvación, no posea el sacerdocio o la autoridad de Dios, no enseñe la doctrina correcta y aprobada, y no sea guiada por la revelación, puede ser la iglesia de Jesucristo. En otro lugar, el elder Orson Pratt dijo que a José le sería manifestada en un tiempo venidero la iglesia verdadera de Dios, ah, la iglesia verdadera que Dios pretendía establecer. El Señor impartió lo suficiente para hacerle saber que todo el mundo cristiano estaba sin autoridad. Sumamente interesante ese punto que hace. Muy bien, vamos a terminar con este relato. Orson Pratt dice, y expresamente se le mandó que no las siguiera, o sea, que no siguiera las iglesias existentes en aquel tiempo. Y recibió José una promesa de que la verdadera doctrina, la plenitud del Evangelio, se le debería dar a conocer en algún momento futuro, después de lo cual se retiró la visión, dejando su mente en un estado indescriptible de calma y paz. Hermanos, hablemos de esta primera frase que y expresamente se le mandó que no las siguiera. Debido a que Jesucristo es un Dios de verdad y no puede mentir, como aprendemos en Éter 3:12, a José se le dio el mandato que no siguiera a ninguna de las iglesias existentes. Si así no fuese el asunto, se le habría dicho que se uniera a una de las iglesias de sus días. Sin embargo, su iglesia, la iglesia de Jesucristo, no se hallaba sobre la faz de la tierra en el año 1820. Veamos, hermano, la siguiente parte que José recibió una promesa de que la verdadera doctrina, la plenitud del evangelio, se le debería dar a conocer en algún momento futuro. Ofrezco estos comentarios. ¿Quién soy yo, dice el Señor, para prometer y no cumplir? Así dice Doctrina y Convenios 58:31. Dios siempre cumple las promesas que hace. A sus discípulos de la antigüedad, Cristo también prometió, y cuando llegue el tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo en que el Evangelio iría principalmente a los que no son judíos, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi Evangelio. Así dijo Cristo en Doctrina y Convenios 48, 45, versículo 28. Vivimos en el tiempo de los gentiles. El Evangelio fue entregado a José Smith y a los que le siguieron, los que han sido identificados con los gentiles, Doctrina y Convenios 109:60, siendo ellos descendientes de Israel, como aprendemos en Doctrina y Convenios 52:2 y 86:8 al 10, pero ellos son gentiles según su cultura. He enviado al mundo mi convenio sempiterno, confirmó Cristo, a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los gentiles y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. Doctrina y Convenios 45:9. Vemos claramente, hermanos, que esta promesa en verdad sí se realizó. A José se le dio más conocimiento y la iglesia sí fue restaurada. Todo esto fue confirmada con el sentimiento de calma y paz que José sintió, que menciona aquí el elder Pratt. Y ya hablamos de eso en otro video y vamos a tocar ese punto en el siguiente video. Mis queridos hermanos, en resumen, el resumen que les comparto sobre este relato, que este relato de la primera visión es muy relevante debido a que es el primero de segunda mano que se conoce y el primero en ser escrito y publicado o impreso. El elder Orson Pratt era un confidente del profeta José Smith.
Debido a esto, parece que como base, él usó los relatos de José Smith, los de 1832, 1835 y 1838, posiblemente junto con información que recibió directamente del profeta. Algunos detalles de esos relatos se encuentran aquí, como la remisión de los pecados, la luz que gradualmente desciende, dos personajes que se le aparecieron a José y el deseo de llegar a la verdad, pero no pudo obtenerla a través de las religiones de esos días. Dos puntos interesantes que comparte el Elder Pratt son que a José le tentó el diablo justo antes de ver abrir los cielos y que después de ver la luz que comenzó a descender hacia él, tuvo miedo de ser consumido por ella. Sin embargo, el mensaje contenido aquí deja claro que José recibió la remisión de sus pecados y superó las tentaciones de Satanás gracias a la liberación que le dio Dios. Después vio a dos personajes, el Padre y el Hijo, y ellos le mandaron que no siguiera a ninguna de las religiones de esos días porque la verdad completa, la plenitud del Evangelio, no se hallaba entre ellas y que pronto se le daría a conocer. El testimonio del Espíritu le llenó la mente, dejando claro la veracidad del hecho. Toda esta información le habría enseñado a cualquier investigador en las Islas Británicas que ellos también podrían vencer a los poderes de la oscuridad a través de la liberación de Cristo y llegar a saber por sí mismos que el mensaje que los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días les traían era uno de salvación y por lo tanto que la Iglesia de Jesucristo, restaurada en nuestros días, había venido a través del profeta José Smith. Hermanos, este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1840 de la primera visión, que es un relato de segunda mano de Orson Pratt. Sobre lo que se ha enseñado y lo que se ha compartido, hermanos, díganme por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más o les llegó más fuerte al corazón? ¿Algo fue nuevo para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Y favor de compartir este video, por favor, en todas las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este estudio sobre la primera visión. Ojalá que puedan llegar a superar cualquier duda que tengan y que la gente que en verdad quiera estudiar puedan entender y entender bien con esta información fidedigna. Inviten por favor a sus familiares y amigos que puedan venir al canal para suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra en este canal. Déjenme un like en el video y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre las hermosas verdades del Evangelio. En este caso específico, nuevamente estamos viendo las verdades con respecto a la primera visión de José Smith. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada, mis queridos hermanos. Que tengan un excelente día el día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Cuídense mucho, mis hermanos. Nos vemos. Chao.